Bueno, ya que estamos acomodados, muy buenas noches. Estamos aquí en nuestro 40º podcast. Los números ordinarios en español no me salen muy bien, pero nada, tenemos aquí a Yeye y a Yadriana, que vamos a estar hablando sobre el tema del pecado, un tema muy interesante, pero primero vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ahora sí estamos con nuestro podcast que está basado en el tema que se trata, que es el pecado. Estoy aquí con JJ y con... Yadriana. Ya se presentaron, pero ya sabían su nombre. Ahora sí, entramos. Queremos hablar del pecado, ¿verdad? Pero primero queremos definir qué es el pecado, porque no podemos hablar de algo sin definir qué es. Y más específicamente según la Biblia, porque hay definiciones del mundo, definiciones quizás culturales, pero queremos hablar de qué verdaderamente se refiere la versión hebrea de la Biblia cuando se habla del pecado. Primero, Gigi. Bueno, de lo que yo he visto, de lo que yo sé, el pecado es todo lo que es opuesto a lo que el Señor quiere para nosotros, todo lo que es opuesto de Dios, específicamente todo lo que no es bueno, lo que no es justo, lo que no es agradable para el espíritu, porque pecado puede ser agradable para la carne, pero no es agradable para tu espíritu, no es bueno para tu futuro en el cielo. Exacto. ¿Y ahora con Yadriana? Pues, dato curioso, la palabra pecado viene de la palabra katá, que es hebrea, y significa fallar o errar al blanco. Así que cuando nosotros estamos pecando, significa que estamos fallándole a Dios, de alguna forma. Exacto, y con eso mismo quería ir. Y también justo con eso podemos llegar que el pecado es una rebelión hacia Dios. Es irnos en contra de lo que Dios ha establecido, o el orden en que Dios, o el propósito también se le puede decir, en que Dios nos estableció para algo y irnos en contra de eso. Y muy importante de eso, tú no puedes irte en contra de algo que no sabes. Así que para que sea pecado, tú necesitas saber qué es lo bueno, lo correcto, que viene de Dios, que Él te mandó para hacer y no hacerlo. So, ya cuando tú haces algo que sabes que es malo, que sabe que Dios te dijo que no lo hicieras, pues ya allí sí es pecado porque es una rebelión, es fallarle a Dios cuando ya Él te ha dado la instrucción de qué tú seguir. Y ahora sí venimos con las preguntas del podcast como tal. ¿Hay pecados buenos en la Biblia? Es como decir si en álgebra hay número positivo y negativo a la misma vez. Imposible. Es imposible que un pecado sea bueno porque todo lo que es bueno viene del Señor y el pecado es justo eso, lo que no es del Señor, lo que es fuera de Él. Así que para tú tener un pecado bueno, tú tienes que tener algo que es contra de Dios, que también tenga a Dios. Es una paradoja, es imposible. Exacto. ¿Y Adriana? Pues no existe tal cosa como un pecado bueno, aunque pues en la actualidad le hemos puesto hasta colores a los pecados y tamaños, pero no importa el tamaño de tu pecado porque no tiene un tamaño, pecado es pecado y pues no es bueno porque como dice Yeye, es lo opuesto a Dios, o sea, si tú haces un pecado estás haciendo las cosas de la carne, no de Dios, por ende no es bueno. Exacto, y el hecho es que no nos deberíamos enfocar en justificar el pecado, sino en evitarlo. Porque piénsalo así, todo pecado costó sangre, todo pecado costó la muerte de Jesús en la cruz. Así que hacernos esa pregunta que si mentir es peor que matar o viceversa, es como que no importante en cuanto a prioridad, sino deberías de estar evitando matar o mentir, cualquiera de esas dos, no medir cuál sería mejor de estas dos para hacer, porque ninguna es mejor. Habiendo dicho eso, hay pecados en la Biblia que tienen diferentes consecuencias y porque es pecado contra Dios, pero también contra tu prójimo. Así que una mentira puede ser un pecado contra Dios. Todos los pecados son contra Dios porque son rebeliones, pero también en contra de tu prójimo. Un ejemplo de esto, yendo de lo que me acuerdo haber leído,
es la inmoralidad sexual, que es el único pecado que es contra ti mismo, porque tú mismo te estás denigrando y te estás, bueno, a ti y al Espíritu Santo, porque acuérdate que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú estás pecando en contra del Espíritu Santo, si tú estás cometiendo inmoralidad sexual. Pero otros pecados son hacia afuera. En ese caso, tú le tienes que pedir perdón al Espíritu Santo. Pero si yo peco en contra de César, que habiéndole mentido, primero le tengo que pedir perdón a Dios y luego a César porque es un pecado en contra de mi prójimo. Y se requiere de que yo pida ese perdón y arrepentirme de esa manera específica. No, como digo, no dejarlo así con César y después él me perdona, él sabe que eso fue chiste. No, confrontarlo y ya tomarlo de esa manera. Segunda pregunta, ¿por qué el pecado es malo? ¿Por qué es malo? Por lo que yo dije anteriormente, porque es fuera del Señor. El Señor tiene todo lo bueno y si algo que es fuera del Señor no puede tener nada bueno, no puede tener nada bello. Y el pecado que es fuera del Señor, eso es malo y eso es feo, desagradable. ¿Podría repetir la pregunta rápido? Que por qué el pecado es malo. Sí, y es malo por exactamente como tú explicaste, de que cuando tú pecas, tú estás no solo hiriendo al Señor, pero también tú estás añadiéndote un espacio más, te estás alejando un poco más del Señor y acercándote un poco más al infierno. Que cuando tú cometes un pecado, tú no estás haciendo nada bien para nadie. El único que tú estás ayudando sería el diablo. Exacto, porque el pecado, de una manera muy literal, sí. Porque cuando lo piensas, el pecado no te añade nada. Bueno, sí te añade depresión, te añade ansiedad, te añade muchas cosas malas y te quita de ti lo bueno que Dios te ha dado. Y nos aleja del propósito que Dios nos ha tenido, porque si estamos en rebelión contra de Dios, pues eso significa que estamos en rebelión contra de sus planes y contra sus propósitos para nosotros. Y Él desea que nosotros vayamos al cielo porque lo seguimos y lo amamos de corazón. Pero si nosotros nos vamos en la contra y decidimos odiarlo, pues ya sabes para dónde vamos. ¿Y Adriana? En verdad no tengo mucho que añadir después de eso. Pero es verdad, el pecado nos aleja de Dios, el pecado no le agrada a Dios. Si el pecado no le agrada a Dios y Dios es bueno, entonces el pecado es malo. Exacto, porque una analogía puede ser del pecado. Es como si papi me dice, Elimelech, allí hay una estufa caliente, no lo toques, que si lo tocas te va a quemar. En este caso es, Elimelech, allí tú puedes mentir, tú puedes pecar, tú vas a hacer lo que te dé la gana allí, ¿ok? Pero no lo hagas. Tienes la opción de hacerlo, pero no es una buena opción para hacerlo para nada. Ahora, yo lo hago como quiera, lo toqué y me quemé. Lo toqué y ahora estoy en pecado. Ahora, eso me lleva no solo de que estoy en contra de mi padre, no solo es que estoy en contra de Dios por haberlo desobedecido, es que yo lo desobedecí por creerme más que Él, por creerme que yo sabía más o que tenía un mejor plan para mí. Pero yo quiero que usted sepa que el plan de nosotros o el plan que nosotros pudiéramos llevar a cabo sin Jesús no es un plan muy bueno, porque siempre termina en el infierno, porque el único que nos puede sacar del pecado y poder limpiarnos, righteousness, how do you say that in Spanish? ¿Cómo se dice righteousness? Justicia, que nos puede llevar a la justicia y de ser santificado es Jesús. Y ese requisito de llegar al cielo, ser santo, pues hemos sido santificados y purificados por a través de Jesús. O sea, que pues se puede decir que el pecado es lo contrario de sometirte, es rebelión. Y la última pregunta, que es una bastante interesante, es que ¿por qué dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? O sea, ¿por qué dicen que Dios te ama a ti, pero no ama de que tú estés en droga, por decirlo así, o que tú estés mintiendo, o que tú estés en inmoralidad sexual, o que tú estés en lo que sea? A Dios no le agrada eso, pero Él como quiera te sigue amando a ti, no a eso. ¿Por qué la gente dice eso? La gente dice eso para poder poner a Dios en una luz más agradable al ojo humano, para poder hacerlo ver un poco más bonito, porque a nosotros nos encanta hablar del Dios del amor, del Dios de
de perdón, del Dios de misericordia, pero no nos gusta hablar del Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra, a todos, incluyendo a los niños, por su pecado. Y la gente no le agrada escuchar un Dios de consecuencias, un Dios de si tú no estás con Él, tú estás fuera de Él. Y si tú estás fuera de Él, que el Señor, mejor tú estés muerto que tú estés fuera de Él. Y eso es algo fuerte y a la gente no le gusta escuchar eso. Incluso eso es un decir, eso no está en la Biblia. Voy a dejar que Yadena explique eso porque a mí me gusta hablar sobre esas cosas. Sí, pero justamente eso que diste, que no está en la Biblia. Sí. Porque ¿por qué deberíamos creer algo que cuando en realidad entiendo que no, es un dicho, pero que salió. Es un dicho que empezó por, creo que era el filósofo Gandhi, era que llegó a decir eso. Y se adoptó se le añadió, por decirlo así, a la Biblia de tal manera que ahora nosotros en la iglesia, mucha gente cree en eso, de que Dios no ama al pecador, sino al pecado. De que Dios odia tu pecado, Él no te odia a ti, ni al pecado. Lo diste al revés. Que Dios no ama al pecado, sino al pecador. Allí sí lo dije bien. Te lo diste al revés. Esto está en vivo. Anyways, Yadriana. Básicamente ya dijeron todo lo que yo iba a decir. Añadiendo a eso, ¿verdad? No es bíblico, lo dijo Gandhi. La Biblia presenta un Dios totalmente diferente. La Biblia presenta a un Dios que está irado contra los impíos. Específicamente ¿en dónde? En Salmos 7:11, que lo tengo aquí, lo voy a leer. Dios es juez justo y Dios está airado contra los impíos todos los días, o sea, contra los pecadores. O sea, que Dios, o sea, ¿cómo Dios va a amar a un pecador si el pecado está en él? O sea, odia el pecado, pero el pecado está dentro de esa persona. O sea, no se puede separar. Exacto, es como que ilógico. Es decir, papá, yo te amo a ti, pero no me gusta tu forma de ser. Pues no me gusta como tú eres. O sea, yo no te amo, yo te odio. Porque no puedes decir que tú amas a algo, pero dejar una parte que como que es la mayoría de lo que esa persona es. Porque nosotros todos somos pecadores. Y allí mismo, muy bien lo habías leído en Salmo 7:11, que dice que Dios está airado contra el pecador y que si no se arrepiente, esa parte es muy importante, lo vamos a tocar ahorita. Dios entonces afilará su espada, armado ya tiene su arco, o sea que ya está preparado y lo ha preparado. Ahora bien, esa parte de que si no se arrepiente, esa es la parte que necesitamos. Esa es la contestación de este dilema de que si todos somos pecadores y Dios está airado contra el pecador, pues nadie se salva. Pero nos dice allí el que se arrepiente. Y arrepentirse y sentirte mal por lo que hiciste son dos cosas diferentes. Pero eso es ya un tema para 5 minutos de ahora. El hecho de arrepentirse es no hacer el pecado otra vez. Es apartarte del mal. Que eso mismo quería leer aquí, que dice, yo lo había escrito aquí. La frase Dios no odia al pecador sino su pecado no está en la Biblia y se utiliza en un intento en justificar o confortar a aquel que reconoce que hay un Dios pero no deja su pecado. O sea, cualquier persona que está metido en lo que no debería estar metido, pero se siente mal porque como quiera va a la iglesia todos los domingos. Se siente mal porque pues no encuentra su escape, cuando en verdad lo que necesita es más de Dios. Cuando el tema principal de la Biblia es que el sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de salvación. Eso es muy importante, que lo quisiera tocar ahorita. En Proverbios 3:7 dice que no seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. Ese versículo lo podemos tomar para como un escudo para usar en contra de estos dichos que son incorrectos, que no provienen de la Biblia. Que dice allí, ya lo había leído, no seas sabio en tu propia opinión. No te inventes cosas que no son de la Biblia. Porque si tú te estás inventando algo que dice, esto debería ser bíblico, pero no está allí. O sea, que Dios no estaba...
Prestando atención. Dios nos prestó suficiente atención para notar que tú pudieras usar eso en el futuro. O sea, todo lo que está escrito allí en la Biblia es porque lo necesitamos. Y todo lo que está en la Biblia es porque es lo que Dios nos quiere decir. Ni se le añade ni se quite. Y pues ni se añade y ni se quite. Después quería tocar en qué era arrepentimiento. Bueno, eso no era una pregunta que íbamos a hacer en el podcast, pero ya lo vamos a hacer, JJ. No, Adriana. Yo primero. Sí, porque después se quedan sin cosas que decir. El arrepentimiento, el arrepentimiento es lo contrario a la vergüenza. Y me explico. Normalmente cuando nosotros pecamos, muchas veces no nos confesamos por el hecho de que estamos avergonzados de nuestro pecado. Ahora, cuando nos superamos de esa vergüenza, entonces llegamos a lo que es el arrepentimiento. Muy bien. ¿Y Jerry? El arrepentimiento es algo que mucha gente confunde. El arrepentimiento no es un acto de palabra, es un acto de corazón. Porque cualquiera puede decir, te perdono, o perdóname, o lo hice sin querer queriendo, ¿no? De verdad no tenía intención, pero esas palabras no valen para nada. Pero si tú has visto gente que le llevan a la corte, tú ves realmente, sin tener que ellos hablar, en su cara, en su expresión, en su postura, si ellos realmente tienen arrepentimiento por las cosas que ellos han hecho. El arrepentimiento, especialmente con el Señor, porque el Señor tú no puedes engañar al Señor. El arrepentimiento tiene que ser algo que tú haces en tu corazón. Que vas a caer, pero no es que sea, ay, pobre yo, perdona Señor, que me caí porque soy pecador, y caes otra vez. Te levantas, reconoces que eres pecador, limpias los zapatos y sigues caminando. Exacto, y eso mismo quería tocar, lo que habías dicho, bueno, sí, todo lo que habías dicho, porque esto es más que solo, o sea, ¿qué es el requisito de entrar al cielo? Pero más de eso, ser completamente limpio de pecado, o sea, santo. Pero Cristo nos justificó, Él nos lavó, pero necesitamos una manera de aceptar ese regalo, que es a través del arrepentimiento. Ahora, deberíamos saber qué es el arrepentimiento si nosotros somos salvos por arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, eso mismo que te habías dicho, estaba súper Jerry, que es el hecho de que nosotros podemos quizás mentirle a la gente o fake, how do you say fake? Engañar, tratando un arrepentimiento que no es de verdad, que no es de corazón, a cualquier persona. Y esa persona puede estar bajo de la ilusión que estamos verdaderamente arrepentidos. Pero a Dios, ¿quién le va a engañar? Y la cosa es que cuando se trata con Dios, Dios sabe si Dios conoce tu corazón. Ahora, el hecho de arrepentimiento es que si tú te arrepientes, es que tú estás caminando hacia Cristo y no de Cristo, quedándote quieto. Es que estás constantemente queriendo llegar a Cristo y también actuando y haciendo cambios para llegar hacia Cristo. Ese es el arrepentimiento. Es el hecho de que sí vas a caer, pero cuando te caes, levántate y haz cambios para no caer de nuevo. Es planificar para no hacer el mismo pecado de nuevo, cualquier cosa que eso sea. Sea mentir, sea robar, sea matar, lo que sea. Tienes que hacer arreglos y tienes que intentar esforzarte para cambiar. Y esto es algo que yo he pensado mucho, que la vida de un cristiano no es para un vago. Me explico. Porque Romanos 8 y en Gálatas 5 también dice, habla del mismo tema más o menos, la vida en el Espíritu, que nosotros estamos viviendo en esta... Pablo lo pone así, que hay dos vidas, dos maneras de vivir, con el Espíritu y con la carne. Ahora, el vivir con el Espíritu no es fácil porque estamos en la carne, ya estamos inclinados a un lado. ¿Qué es más fácil? Le pregunto. ¿Acostarse y dormir hasta las 10 de la mañana o levantarte temprano para ayunar? Pues una de esas es mucho más fácil que hacer que la otra. Pero una te trae resultados al instante, que es que no te sientes trabajado, estás chilling. Y el otro te trae resultados más adelante, que es estar cerca con Dios. Pero que dice Romanos 8 también, que
no, creo que era Gálatas 5, que la carne quiere lo que está en contra del espíritu. O sea que esto es una batalla. Que la carne quiere lo que está fuera de Dios, quiere lo que está con la carne. Pero al igual el espíritu quiere lo que está en contra de la carne. So, para vencer la carne, ¿qué tienes que hacer? Las cosas del espíritu, porque tienes que obligar a tu carne a hacer las cosas que no son fáciles. Y un vago no le gusta hacer las cosas que son difíciles, lo quiere todo fácil. Y lo fácil es acostarte y levantarte a las 10, 11, 12 de la mañana para seguir por allí haciendo lo que tú quieras por lo demás del día. Pero al final no cosechas nada. Bueno, sí cosechas algo, que Romanos 8 lo dice, que es que al final de haber vivido en una vida de la carne, tu cosecha es muerte. Que no es muy bueno comparado a lo que la cosecha del Espíritu es, que es vida con Dios eternamente. Y no sé si Jerry quería decir algo o Adriana. Escalator. How do you say escalator? Pues el camino del Señor es como una escalera eléctrica que va bajando y tú estás subiendo esa escalera. Si tú te quedas quieto, te vas aproximando al fondo. Si tú viras y coges el camino más fácil, te acercas más rápido al fondo. Pero si tú coges el camino más difícil, te acercas más hacia arriba. Pero cuando tú estás arriba, tú no puedes parar porque esa escalera se sigue moviendo. Tú te tienes que estar en movimiento constante para poder mantenerte. Y aunque será difícil, lo más cerca que tú estás a la cima, lo más cerca que tú vas a estar para salvación. Exacto, y en esa analogía nosotros nunca podemos llegar arriba, nunca podemos llegar al tope del escalador eléctrico, porque estamos en contra, porque es imposible, porque el requisito es perfección. El requisito es que tú estés limpio de pecado, que tú no tengas pecado. Pero, very fortunate for us, muy convenientemente para nosotros, no sé si así se dice, tenemos un Salvador que murió para nosotros, que cumplió ese requisito de perfección en nuestras vidas. O más que perfección, nos hizo righteous, nos limpió, nos justificó por medio de su muerte. Y el pecado es eso mismo ¿No te dejé hablar o te iba a decir algo? Ok, perfecto. Pues puedo seguir hablando. Pues quería terminar ya más o menos con esto. Que el pecado es algo que es inevitable de hacer. Porque todo lo hemos hecho. Y de aquí hasta que tú mueras, estoy casi seguro que lo vas a hacer otra vez, el pecado. Pero eso no es suficiente para como rendirnos. No es una excusa para como rendirnos. Y necesitamos estar bien vigilantes. Y la Biblia lo dice también, que el que cree que esté bien, que mira que no caiga. Y la pregunta es que ¿cómo es que caemos? ¿En qué situaciones que caemos en el pecado? Pues normalmente es cuando no estamos leyendo la Biblia. O sea, que cuando llegue la tentación o cuando llegue el momento en que estés frustrado, ponte a orar, ponte a hacer las cosas del Espíritu para no caer en las cosas de la carne. O sea, va a ser súper ultra difícil hacer eso porque está en contra de lo que tú mismo quieres. Y en el momento puedes estar ciego a la verdad o a lo que bien sabes, porque todo el mundo dice de que la Biblia es una espada. Y es una espada. Pero ¿de qué viene una espada si no lo usamos? Si no lo tenemos en nuestras manos. Si está allí tirado en el piso cogiendo polvo, pues como que no me sirve de mucha utilidad. Y puede ser que me acuerde de la Biblia, puede ser que me acuerde de la espada, pero si no la uso, si no pongo en práctica lo que está diciendo la Biblia, pues no estoy batallando la batalla espiritual. Estoy allí sentado esperando a ver qué pasa, a ver cuándo llegue la tentación, a ver cuándo caigo. Y necesitamos evitar situaciones en las cuales vamos a caer y las que sabemos que vamos a caer. No sé si querían terminar con algo. No, pues ¿cómo vamos a hacer este fist bump? Gracias por estar aquí en este podcast hablando sobre el pecado. No sé si quieren aplaudir.
Exneos.